Estamos con Gustavo Quiroga, diseñador industrial, presidente de la Fundación IDA, Fundación Investigación de Diseño Argentino. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, persiguiéndote desde hace mucho tiempo para hacer esta nota. Estuviste por Catamarca el año pasado y nada, nos conocimos ahí y me parece muy interesante todo el trabajo que estás haciendo y a propósito del 29 de junio, que es el Día del Diseñador Industrial, del diseño, es que te convocábamos para hablar de tu fundación, de la fundación en la que trabajás y también un poco de diseño. Bueno, pero antes que nada, contarle a la gente, presentate, contarles tu experticia, a qué te dedicás, de dónde venís, cómo te formaste, etcétera. Dale, yo soy diseñador industrial recibido en la Universidad Nacional de Cuyo, la de Mendoza. Es una universidad que cuenta con la primera facultad de diseño de Argentina, fundada en el 58, y a partir de haber investigado un poco los orígenes de la carrera, que en su momento era diseño industrial y diseño gráfico juntos, digamos mixto, empiezo a descubrir todo un bagaje de las vanguardias del diseño en Argentina, sus relaciones con Buenos Aires, con Tucumán, con Córdoba, y por esas búsquedas es que termino después convirtiéndome en investigador de diseño. Eh, Te diría que en Argentina no son muchos los personajes que se dedican a la investigación específica de esta disciplina, y además me fui formando en lo que es conformación de patrimonio, tanto archivos como colecciones, es decir, que no solamente hago investigaciones, sino que también hago respaldo material de esas investigaciones. Guardamos los fondos patrimoniales, ya sean archivos con todo lo que comprende, a veces son documentos, registros fotográficos, fílmicos, escritos, etcétera, y piezas de colección donde además investigamos todo lo que es la trazabilidad del diseño, porque el diseño en sí no es un resultado, sino un proceso de trabajo en el cual a lo mejor para llegar a una silla se han pasado por prototipos, diferentes ensayos, maquetas, pruebas de materialidades. Entonces, un poco la investigación global que hacemos sobre el diseño es más entendiendo el diseño como un proceso en su contexto, digamos, no es lo mismo diseñar en Catamarca, en Tucumán o en la Antártida, y eso además cambia mucho también el factor del diseño como un elemento social o cultural. Así que bueno, un poco por ese expertise que fui logrando a través de los años, es que hoy dirijo esta fundación que se llama IDA, Investigación en Diseño Argentino. Bien, ya vamos a hablar de eso. Claro, el tema del diseño está como, a veces, como muy alejado a veces de la gente, no tanto ahora, ¿no? Pero la importancia del diseño, bueno, que para que la gente viva mejor, en definitiva, ¿no? Que eso es lo que cuenta, ¿no? Claro, el diseño es omnipresente, está en todos lados. De hecho, Claro. tu ropa, el celular, las gafas que tenés puestas, la iluminación, cualquier cosa puede estar diseñada o haber pasado por un proceso de mejoras. Diseño en sí tiene que ver con la configuración, cómo se plantea un objeto o un proceso o incluso un ambiente. Digamos, hoy en día el diseño ni siquiera son objetos tangibles. Hoy se diseñan experiencias, se diseñan emotividad, Mm. podés diseñar plataformas digitales, navegabilidad. Digamos, diseño en realidad tiene que ver con la preconfiguración, con analizar y poner en evidencia ciertas etapas, ciertos procesos y ciertas interacciones. Entonces, más que nada, digamos, el mundo hoy es un objeto diseñado, todo el universo artificial o el mundo humano son procesos configurados. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner en evidencia qué factores o qué ejercicios se pusieron en juego y además tratar también de entender cuáles son los aportes que hace el diseño. Por ahí la gente lo toma como algo o lo naturaliza, y realmente cuando uno entiende el diseño también hasta como un elemento cultural o simbólico, se da cuenta de la importancia que es mantener las tradiciones, digamos, actualizarse en el sentido más contemporáneo de la palabra, pero también siempre uniendo todo lo que es la trayectoria, el respeto por los lugares, por las materias primas, por los oficios. Son Mm. operaciones complejas, pero bueno, tienen que ver con todos los elementos que nos rodean.
Bien. Para la gente que no está al tanto, seguramente leyó o vio que esto se comienza a hablar del diseño en nuestra contemporaneidad, digamos, en el siglo XX, después de la Bauhaus, y en los 80 como que toma impulso también, porque yo recuerdo que se hablaba que, por ejemplo, a los que vivían en Barcelona siempre le decían, ¿vos qué haces? ¿Trabajás o diseñás? ¿No? Era como que fue increyendo, digamos, toda esta cuestión, ¿no? De tomar conciencia, ¿no? Del mundo diseñado, como decís vos. El cual, bueno, diseño en realidad está muy ligado, si se quiere, a la antropología. Es el desarrollo de los objetos, de los sistemas, digamos, de la parte artificial humana. Eh, Uno puede hablar de diseño tal vez desde, digamos, la década del 20 en Argentina, cuando ya hay algunos ejercicios muy claros eh, de pensar objetos con otras tipologías distintas, porque por ejemplo la silla es milenaria, no podemos hablar de la Mm, silla en el siglo XX cuando la silla viene casi con el desarrollo de la humanidad, o por lo menos el sentarse, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo, en Argentina particularmente, en la década del 20 se va a dar, digamos, de 1920 se va a dar este fenómeno de el cruce de inmigraciones, un país que tenía un desarrollo de oficios o productivos muy fuerte, algunos ejercicios más intelectuales sobre la configuración de los objetos. Entonces hay una primera modernidad entre el 20 y el 30 muy interesante, donde hay personajes como Vladimiro Acosta, que es un arquitecto, que piensa una arquitectura sustentable, ecológica, basada también en la iluminación, y además de la arquitectura piensa los equipamientos, digamos, es claro, como la todo el integralidad. sistema, Mm, la integralidad. mm, Y bueno, y ahí podemos empezar a pensar, si se quiere, como en un arranque del diseño, y después hay un hito, por lo menos un hito a nivel de objeto, que es la creación de la BKF, que es un asiento que se crea en el 38 por parte de los integrantes del Grupo Austral, que son discípulos de Le Corbusier, mm, y esa creación, digamos, ese asiento tan paradigmático, porque rompe con muchas estructuras, digamos, es un asiento que justo lo tenés detrás tuyo, sí, que rompe mucho con la tipología de sentados, es decir, que no te sentás de una manera recta como si fuese una silla o un sillón tradicional, sino que ya podés tirarte a descansar, tiene una postura ergonómica más joven o más informal. Y esa particularidad de hacer un asiento que estructuralmente es muy simple porque son unas barras de hierro soldadas, con un cuero arriba que calza como una funda, se lo considera uno de los primeros diseños argentinos. Pero en sí. paralelo a eso, que también es de los 30, tenés el caso, por ejemplo, de la creación de Parques Nacionales de Argentina, donde va a estar involucrado Alejandro Bustillo, y Parques Nacionales de Argentina, además de crear el Yao Yao y el Iguazú, va a trabajar en otros parques regionales, donde por ejemplo en Catamarca está el rodeo, particularmente la Hostería El Rodeo, que es uno de los casos, como tantos otros, donde se va a implementar también mejoras entre arquitectura y equipamiento. Y particularmente en el Yao Yao, Alejandro Bustillo trabaja con Jean-Michel Franck, que es un decorador francés que emigra por la guerra en Europa, y van a configurar también mobiliario muy vinculado a un Art Deco, a un movimiento más depurado, más moderno, basándose también en un regionalismo, con maderas Mm, autóctonas, sí, con ciertos cueros y demás. Entonces ahí también hay otro ejercicio de diseño de equipamiento, también que se puede considerar mm, pionero. mm, Pero son varios y tiene que ver en la manera en que uno lee el territorio, las costumbres materiales y dice, bueno, acá hay un claro. ejercicio distinto al que podemos llamar diseño. Claro, hablabas de la silla BKF y recuerdo en una oportunidad un arquitecto, Néstor Otero, que estábamos con otra gente en el atelier de la calle Suipacha, y él lo conoció a Bonet, siendo él muy jovencito. Dicen que era muy moderno, dice que Bonet era muy, muy moderno, y que le dijo, Bonet tabló amistad con él porque Otero le dijo: usted es muy moderno, dice, y la silla que diseñó es una vaca dada vuelta, dice, pero nadie lo va a entender. Y ahí se hicieron amigos. Y claro, qué gente interesante, como Tomás Maldonado, supongo también que llega en el año 1987 aproximadamente a la UBA,
y plantea esta necesidad de lo que vos acabas de decir, de la mirada integral, ¿no? Del diseño y la arquitectura, y ahí es cuando empieza a surgir la FADU, digamos, ¿no? Las carreras de diseño, o darle importancia de las carreras de diseño. ¿Cómo viviste este proceso de tu formación? Porque vos te formaste en Mendoza y yo te decía fuera del aire que Mendoza tiene también un prestigio, digamos, ¿no? En la formación de los diseñadores. Claro, mira, justo lo que nombrás de Maldonado, Maldonado pertenece al grupo de arte concreto, de Nueva Visión, son un grupo de De la escuela de UDL. vanguardistas, claro, de finales de los 40, de la década del 50, donde se van a vincular artistas, escultores, escritores, editores, arquitectos, diseñadores industriales, todos ellos como formándose a partir del oficio, pero muy vinculados a una nueva realidad, digamos, un pensamiento moderno que rompe, si se quiere, con cierto tradicionalismo a ultranza. Eh, Ellos van a empezar a plantear ahí algunos escritos sobre lo que viene a ser el diseño industrial, esta idea del diseño integral, de mejorar los ambientes y pensar también el hombre del futuro, en cómo va a ir evolucionando la humanidad. Y Maldonado va a partir para Alemania, va a estar a cargo después de la Ulm, que es una escuela que es sucesora de la Bauhaus, donde va a trabajar con Max Bill, y particularmente en la Ulm, él va a poner una visión técnico-científica, es decir, él se va a adelantar a lo que después van a ser, si se quiere, todo el desarrollo más de la computación, del objeto tecnológico. Maldonado va a dejar, si quiere, podemos pensar como un grupo activista acá en Buenos Aires, y particularmente este grupo activista va a estar en vínculos también con otras provincias donde se van a dar otros desarrollos. Cuando hablamos de Mendoza, Mendoza va a estar César Zanello y Colette Bocaras, una pareja de arquitectos también muy, muy de avanzada, que van a implementar o digamos, van a dejar como herencia algunas ferias, como la Feria de América, algunos proyectos empresariales, como el caso de Colvo, que es una empresa de diseño cerámica, y, y van a pensar también en esta forma útil, en el arte aplicado, en estos procesos, en cómo se diseñan los procesos. Entonces, ese germen va a dar después origen en el 58 a la primera escuela de diseño argentina que se da en Mendoza. Pero ellos van a estar en relación también con toda la escena porteña, y esta escena porteña es la que va a ir con varios intentos tratando de crear una carrera de diseño en Buenos Aires. Se da primero en Mendoza en el 58, después se da en La Plata en los 60, se da paralelamente en Rosario en el IDI, en el Instituto de Diseño Industrial, con Bill Ortiz, que digamos que tiene una fecha más certera en el 62, y recién en el 84-85 es que se empieza a formar la carrera de diseño en Buenos Aires, es decir, que más allá de los oficios, de los pequeños intentos, se va a convertir en carrera universitaria con el comienzo de la democracia. Entonces, Maldonado va a ser uno de los referentes internacionales. El grupo que funda estas carreras va a llamar para que venga a dar sus opiniones, venga a dar como una visión más internacional del diseño, porque él ya va a haber pasado por Alemania, por Italia, y bueno, y es un referente a nivel teórico, a nivel internacional. Bueno, Gustavo, vos sos, le contamos a la audiencia y a la gente que le interesa el diseño, vos sos presidente de una fundación que se llama IDA, Investigación en Diseño Argentino. Ya contaste que te gusta la investigación, el diseño, que es un caso, sos una rara avis, digamos, porque, claro, porque está bueno realmente, ¿no? Ponerse a investigar, porque cuando vos me contabas lo que hacías y me puse a investigar en la página web, lo que hacen en la fundación. No sé por qué lo asocié con la película Fahrenheit 451, ¿viste? Cuando los libros se van quemando y la gente va guardando estos libros en sus cabezas y se los van transmitiendo de generación en generación. Y al ver lo que ustedes van recopilando, ¿no es cierto?, en la fundación, es como un registro de la memoria del diseño. ¿O es algo así? ¿Estoy equivocado? ¿O hay otros alcances en los objetivos de la fundación? Sí, es exactamente eso. Cuando nosotros comenzamos con la fundación, no existían archivos sistematizados de diseño. Digamos, la diferencia entre tener documentos o papeles sueltos y un archivo es que el archivo tiene estructura y que
un investigador, un periodista, un crítico o alguien interesado puede meterse y navegar ese material. Particularmente, la historia del diseño argentino habla de Capital Federal, digamos. Se desconoce casi por completo, podría Claro. afirmar, todo lo que sucedió en el resto del país, a lo que se llama el interior o la mirada federal. Como yo vengo de Mendoza y además me interesa el diseño y diferentes territorios, porque cambia mucho el diseño, como lo decía recién, en un polo ártico o en una zona selvática. Son Claro. totalmente distintas las Sí, maneras sí. de configurar objetos o de configurar gráficas, comunicación, vestuario, vestimenta, lo que fuese, ¿no? Me pareció muy interesante empezar a plantear una revisión más panorámica, más federal del diseño. Y así fue que revisamos San Juan. Bueno, hace poco estuvimos en Catamarca viendo todo el episodio de la fábrica de alfombras de Catamarca, que es una fábrica escuela que ahora depende del Estado, pero que además estuvo muy relacionada con empresas como Dandoli Primi, donde participaron artistas súper relevantes, incluso de las vanguardias artísticas, llevando sus diseños y en ese lugar se produjeron esos diseños en formato alfombras o tapices. El caso, por ejemplo, de Tucumán, donde hay toda una movida, que ustedes la conocen mejor que nosotros, de arquitectura moderna, de un pensamiento también integral con Sacriste, Previtz, Tedeschi, y que ellos además van a ser pioneros incluso en lo que va a pasar después en Buenos Aires. Sí. Entonces, este tipo de aportes que tal vez la historia argentina no los pone, no los pone en su lugar para evidenciar dónde se dieron estos avances, siempre se concentran en Buenos Aires. Entonces, parte del trabajo de la Fundación es hacer justicia y contar una historia mucho más amplia, más completa, donde también intervienen, por ejemplo, las mujeres que no estaban narradas o que Mm, no participaban de esta historia amplia del diseño. Tenés el caso de Susie Axel, que es una de las pioneras en el diseño de muebles, que después creó la fábrica de Interior Forma. Tenés el mm, caso de Lucrecia Moyano, una gran artista que trabajó para la cristalería Rigoló, haciendo la dirección de arte de esos vidrios y cristales. Incluso trabajó para Dandoli Prime diseñando alfombras. Hay muchas mujeres que han hecho aportes sustanciales a lo largo del tiempo y que tal vez por una mirada más hegemónica, más eh, otros tiempos, predominante, sí. no se Mm, contaron, claro. Entonces claro. ahora estamos complementando no solo a nivel federal, sino también la mirada de las mujeres y también la diversidad que implica diseño. Cuando uno habla de Mm. diseño no habla de una silla, sino que está hablando de sistemas más amplios y a lo mejor podemos estar pensando objetos más culturales, más, digamos, más ligados a las diferencias sociales. Mm. Para quienes se incorporan a esta entrevista, estamos con el diseñador industrial Gustavo Quiroga, presidente de la Fundación IDA. Eh, Pensaba, cuando vos hablabas de lo que van recopilando, recogiendo de diseño, de los objetos de diseño en el país, en Buenos Aires, claro, hablabas del hacer, cómo la escuela también se hace en el hacer, ¿no es cierto? Eso es lo típico, digamos, del diseño, bueno, en la arquitectura también, pero mucho más en el diseño, o sea, cómo se hace escuela en estos lugares donde se hace, ¿no? Como bien dijiste recién, la fábrica de alfombra. ¿Cómo llegan a la fábrica de alfombra de Catamarca? ¿Qué es lo que le interesa a ustedes? ¿Cómo dan con esta data, no? Mira, la fábrica la conocimos a través de Cristian Mojaved, que es un Hablamos de la diseñador. fábrica de alfombras de Catamarca para quienes están escuchando. Sí, perdón. Cristian es un diseñador también de Catamarca que trabaja mucho en activar oficios artesanales y vincularlos con Mm, una mirada más contemporánea del diseño, con nuevas formas, con otras aplicaciones. Y a partir de un proyecto que hicimos con él para una exposición que se llamó Territorio Híbrido, en la cual fui curador ahí en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, no, en el Museo Nacional de Arte Decorativo. arte decorativo, sí. Sí, y bueno, y uno de los proyectos fue vincular el trabajo del gráfico con las alfombras de Catamarca. Ahí Mm, nos comenta sobre este proyecto empresarial que pertenece al Estado y a partir de empezar a investigar un poco el origen de la fábrica descubrimos un acervo patrimonial inmenso. La verdad que la fábrica
no lo tenía valorizado en el sentido histórico, y entonces se hizo un convenio y se empezó a trabajar con la gente de la fábrica. Y la verdad que es muy lindo porque es un proyecto en el que, por ejemplo, las mujeres, solamente mujeres son las tejedoras. Sí. Los hombres hacen un trabajo más de armados de telares, de procesos posteriores después de los tapices o de los tejidos. Mm, Y es una fábrica creada en los años 50, que va también a trabajar con toda una región en cuanto a la materialidad, las materias ujú. primas, y con todo un imaginario muy fuerte. Al principio eran diseños más europeos o de estilos internacionales, y luego con diseños más latinoamericanos, y hoy en día con algunas creaciones autóctonas, o creadas por ellos, digamos, a pedido. Entonces, Mm. es un caso interesante. Bien. Em, en la fundación, bueno, ustedes, se me ocurre que deben tener una gran infraestructura para guardar, porque por lo que veo en las fotos, ya algún día conoceré el espacio, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo, desde que dan con el objeto en función de las investigaciones que hacen, traen el objeto, lo tratan con mucho cuidado, porque se ve también, ¿no es cierto?, todo el proceso. Contanos cómo es el proceso de conseguir el objeto, dar con un objeto diseñado, de diseño, hasta que llega, ¿no es cierto?, lo catalogan y lo exponen. ¿Cómo es esto? Suena súper interesante. Bueno, hay una búsqueda que, si se quiere, es media de aventura, de empezar a rastrear a dónde están las piezas, los documentos, sobre todo los originales de las épocas. Hacemos mucha investigación territorial, viajamos, vamos a lugares, entrevistamos a personas, eh, tratamos de dar vuelta a espacios donde hay cosas acumuladas, hasta encontrar piezas que entendemos son valiosas o son Claro. significativas para contar una historia. No todos los objetos ni todos los papeles nos sirven, porque obviamente hay mucha producción en general y uno tiene que hacer una selección de los casos más representativos. Eh, Buscamos esas cosas, siempre armamos un convenio para el cuidado de esos materiales. En general son cosas que la historia argentina no las ha conservado, digamos, nunca la sociedad las puso en valor, entonces suelen estar tiradas o muy mal cuidadas. Mm, Eso se traslada a la fundación, se hace un trabajo de conservación preventiva o de restauración, digamos, dependiendo del caso. Esos materiales se ingresan con un listado de inventario, es decir, que nosotros sabemos que por cada caso hay tanta cantidad de elementos, y después posteriormente se hacen investigaciones específicas donde cada uno de los papeles va a tener a lo mejor un número de inventario o un código. Eso se va a digitalizar, se va a subir a bases de datos, y eso permite también que pongamos en juego nuevos temas que a lo mejor los investigadores, los críticos, los periodistas o los curadores no los tenían en consideración, o incluso las mismas carreras de historia dentro de las facultades de arquitectura y de diseño, y toda esa información nueva se empieza a volcar dentro de la comunidad. Y lo interesante es que antes los diseñadores mirábamos solamente afuera, digamos, los casos internacionales, y pensábamos que hacer diseño era copiar a lo europeo. Y hoy sí. en día empezamos a tener un bagaje o una cantidad muy significativa de casos argentinos, y además de historias muy lindas para contar, que nos permiten también tener como más referencias de lo propio. Entonces, no solamente estás viendo Italia como el buen diseño, sino que también puedes estar viendo a Tucumán, a Catamarca, o a la Antártida, o a Mendoza, o a San Juan, o Rosario. Digo, empiezan a aparecer otros casos que son más afines también a nuestras realidades. Entonces, son más cercanos, y nos permiten, si se quiere, incorporar un ADN propio, digamos, como nueva información al ADN proyectual o a la disciplina del diseño, que hace que los diseñadores tengan más herramientas para crear en su propio país. Mm. ¿Y cómo arman las colecciones o cómo están armadas las colecciones? ¿Van surgiendo después otras colecciones nuevas en función de la investigación? ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros inicialmente armamos un equipo de consultores, donde está Norberto Chávez en teoría, Rubén Fontana en gráfica, Hugo Cohen en industrial, Susana Solken en la parte de indumentaria, con Kika Tarelli. Después está Constanza Martínez en la parte, en el área de textil, Martín Torrado en arquitectura, y Gabriela Baldomán en conservación y restauración. Y después un equipo ejecutivo, que son los que arman los archivos, digamos, a partir de esas investigaciones, que por ejemplo ahí Sebastián Rodríguez está en la parte de indumentaria y es el creador del acervo, Emanuel Pan, que también es el director del sello del buen diseño,
está en la parte de diseño industrial, Nicolás Garracino en la parte de diseño gráfico, bueno, y así muchísimas colaboraciones tangenciales y según también las regiones hay personas que nos ayudan. Y con todo este equipo lo que hacemos es armar una gran matriz de investigación, donde tal vez comenzamos con la historia oficial porque es lo que conocemos, pero le vamos ampliando todas las historias regionales, todos los nuevos descubrimientos, es decir, que no nos quedamos solamente con lo que se conoce por diseño argentino, sino que empezamos a incorporar nuevos datos, nueva información. Y bueno, esto es como un árbol, arranca por un lugar, va recorriendo una rama, pero después tenés un montón de bifurcaciones, de nuevos encuentros, de información que no aparecía y de casos sobre todo muy importantes, que lo paradójico es que no pertenecían a la historia. No sé, podríamos contar el mismo el IDI, el Instituto de Diseño Industrial de Rosario. Te digo que en los libros de historia del diseño argentino casi no está mencionado y es uno de los institutos más relevantes, te diría, del país, y con departamentos de ergonomía, con un área de publicaciones donde además van a hacer traducciones internacionales en una década donde todavía esos materiales no eran cercanos, digamos, no es como ahora en Internet que uno encuentra la información, sino estamos hablando de los periodos del 60-70, donde tener esa información a mano y en español era súper complejo. Claro. Es un instituto que va a trabajar articulado con empresas locales, donde van a desarrollar, por ejemplo, tractores, balanzas. Es muy interesante porque, bueno, realmente es un instituto que vincula una visión de ingeniería, de arquitectura y de arte con la región. Entonces, es muy paradójico. Y eso no estaba, por ejemplo, en la historia del diseño. Bueno, la misma fábrica de alfombras de Catamarca que nombramos recién tampoco pertenece a la historia Mm. del diseño argentino. Tal vez hay menciones, pero no están en los libros, por decirlo de alguna manera, ni en las cátedras de historia. Mm. O el mismo caso de Tucumán, que yo creo que amerita una revisión, digo, más allá de la propia historia de la arquitectura, tal vez hay que entrar por otros ángulos. Cuando yo me comuniqué con, digamos, con varios de los referentes de Tucumán, yo lo que les decía es que los arquitectos no solamente hacen edificios, sino que también sobre todo en esa época, piensan de manera integral. Entonces hay que Mm. rastrear cuáles son los mobiliarios, las piezas gráficas, los registros fotográficos, las ediciones, los manifiestos. Hay como todo un compendio que está implícito en ese pensamiento integral que todavía no se conoce. Digamos. Yo lo que más he visto de la arquitectura o de los arquitectos tucumanos, de esta vanguardia, es eh, el caso universitario, algunos edificios más de índole doméstico, pero faltan estas revisiones integrales que cuando las puedan abordar creo que van a descubrir un montón de cosas que en realidad por la mirada que uno tiene deja fuera ciertos elementos que Mm. después terminan siendo significativos también. Sí, nombrás la Facultad de Arquitectura de Tucumán, el antiguo Instituto de Arquitectura que se crea precisamente con unos muchachos que no tenían posibilidad de acceder a la UBA, ¿no es cierto? Porque, bueno, la UBA estaba todavía en esa mirada de la época conservadora, y estos chicos enseñan arquitectura y precisamente trabajan en esta cuestión de ponerse a pensar en el hacer, y qué raro que en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán no exista la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, ¿no? Porque seguramente, claro, ahí hay un trabajo muy interesante de ustedes para investigar porque estaba presente esta mirada integral. Sí, nos suele pasar, por ejemplo, cuando revisamos arquitectos, que ellos también hacen afiches, diseñan Mm. sus propios catálogos de exposiciones, realizan muestras con unos montajes muy particulares, eh, hacen registro fotográfico con un ojo muy de la arquitectura, muy de Mm. desnudar, si se quieren, las estructuras, el sentido del espacio, la interacción con las personas, diseñan sus muebles, los equipamientos para las viviendas que proyectan. He visto casos hasta donde diseñan la vajilla o diseñan elementos de uso más pequeños, desde un picaporte hasta las lámparas. Mm. Entonces, esta visión más integral es la que yo creo que le falta todavía a Tucumán para descubrir esos tesoros. Y eso también es lo Claro. interesante de que las cosas no se agotan con las investigaciones, que al revés, que las investigaciones son bases donde uno empieza a construir otras cosas también. Digamos, siempre es colectivo. Un Mm. proyecto de historia es de la sociedad. La sociedad es la que aporta información y la que va armando o creando nuevos relatos e incluso
la interpretación y darle valor a épocas pasadas. Ujú. Como, Sí, sí, estamos con el diseñador industrial Gustavo Quiroga, presidente de la Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino. Me encanta la pasión con la que hablas de lo tuyo, de lo que están haciendo. Pasó el tiempo volando, pero quiero preguntarte un par de cuestiones. La primera, ustedes están armando un museo, porque en este momento no se puede ver lo que ustedes van recopilando, ¿no es cierto? Salvo en algunas exposiciones que organizan, supongo puntualmente, o las publicaciones que hacen, ¿no? bueno, nosotros somos un espacio de guarda especializado. Lo que Mm, pudimos hacer con nuestros primeros alcances económicos es crear dos edificios o dos espacios donde está almacenado en perfectas condiciones mm, más de 1.300.000 piezas y documentos, que es el mm, acervo de diseño más grande de Latinoamérica y el más importante de Argentina. Eh, Ese proyecto tiene como consecuencia que exista un museo de diseño argentino, que eso es nuestro mayor objetivo. Es un proyecto bastante utópico porque tiene que ver con proyectos a muy largo plazo. Digamos, un museo no se hace para que dure 5 años, no es igual que una exposición ni es un centro cultural. Un museo tiene guarda patrimonial y además es para mm, siempre, entonces tiene esas dificultades. claro. Pensar eso en Argentina es también una aventura bastante compleja Mm, por el momento sociopolítico en el que estamos atravesando, porque necesita inversiones muy grandes y sostenidas, para lo cual tenés que tener también empresarios o donantes o aportes muy significativos en el tiempo. mm, Eh, por lo cual nosotros lo que estamos haciendo son estrategias intermedias de poner en valor este patrimonio, tratar de que la sociedad se dé cuenta de que es muy relevante conservar estas cosas y es tanto o más importante que, por ejemplo, el arte, donde cuando mm. hablamos de artes plásticas, en todas las ciudades hay museos, pero cuando Sí, hablamos sí. de las tradiciones, de los oficios, de la cultura material, de los objetos y las gráficas y la comunicación que nos rodea, parece que esas cosas no tienen valor, sin embargo es cultura aplicada y es cultura que llega a todas las casas. Entonces, lo que nosotros tratamos es de poner en evidencia el valor de estos elementos a través de exposiciones, de publicaciones, de un sistema muy activo en redes sociales y en plataformas digitales. Y a partir de esto hemos ido como ponderando o haciendo que la gente revalorice cosas que tiene en sus casas, la mirada del diseño de estos elementos, y esperamos que en un futuro exista este museo o que por lo menos este eh, fondo patrimonial termine siendo parte de otro museo como algo que se pueda conservar para el resto del Mm. tiempo. Ahora, para aquellas personas específicas que les interesa esto que estás hablando, o estudiantes, ¿no es cierto?, de diseño, o docentes, pueden visitarlos, ¿no es cierto? Pueden ir a ver dónde tienen guardadas estas piezas, supongo. Sí, ahí, digamos, pueden entrar primero en nuestras plataformas, en la página web que es www.fundacionida.org o en el Instagram que es igual, es Fundación Ida. Ujú. Ahí van a encontrar un montón de información. Luego hay unos links donde se pueden meter en plataformas para hacer pedidos específicos de información, préstamos de Ujú. piezas o cuestiones, eso se evalúa y si estamos en condiciones de colaborar, por supuesto que la Fundación intenta que todo esto tenga el mayor efecto social posible. Y después cuando hay visitas específicas o aperturas, nosotros tenemos fechas claves donde decidimos abrir en los espacios de la Fundación, la gente se puede anotar y puede ir a visitar. Muy bien. Bueno, y por último, si querés decir, ustedes son una fundación, supongo que tienen sponsor, empresas o personas, ¿no es cierto?, que los ayudan, si querés nombrar alguna o querés agradecer alguna, o cómo se financian ustedes, claro. Mira, te cuento, el financiamiento que tenemos es diversificado, no hay Ujú, una sola vía, hay un club de amigos, de diferentes donantes privados, hay algunas empresas que colaboran con nosotros en proyectos específicos, donde a lo mejor financian el desarrollo de una exposición o la investigación para un libro o la misma publicación. Esto es algo que en general el común de la gente que no trabaja en temas culturales no lo puede ver,
pero armar una investigación para un libro a lo mejor lleva 4 años y después un libro no puede amortizar esa investigación con todo lo que implica. Entonces, en realidad uno hace esto más por amor a la cultura y por un aporte social que por un beneficio económico. Claro. Después tenemos apoyo, por ejemplo, de fundaciones como Fundación Williams y Bucheborn, que nos han ayudado muchísimo en procesar archivos de arquitectura, o el caso de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, que nos permite luego buscar empresas que pueden degravar impuestos, y a partir de esos fondos que se presentan en mecenazgo, hemos podido, por ejemplo, desarrollar el equipamiento técnico para la fundación. Nosotros creamos nuestras propias planeras, sistemas de guarda para textiles, sistemas de guardas para indumentaria, o display para exposiciones itinerantes, y estas cosas que no existen en el mercado las pudimos desarrollar, en este caso particular, con un estudio que se llama Alto Estudio, que es un estudio de diseño industrial muy interesante, en conjunto con el know-how o el conocimiento específico de la fundación, y durante casi 1 año y medio hemos desarrollado un equipamiento inédito, te diría, por lo menos en Sudamérica. Entonces, bueno, todos estos aportes institucionales, que son muchísimos más de los que yo puedo nombrar acá, colaboran a que exista el proceso de armado de una institución así. Como te digo, Argentina es un país complejo, requiere que todas las personas que sean sensibles a temas de patrimonio, de cultura y de educación se pongan en contacto y colaboren con esta institución o con cualquier otra, porque hay muchas instituciones locales que también requieren de estos fondos. Porque si no, a lo largo del tiempo estas cosas se pierden, o se pierden también no solo las instituciones, sino las personas que trabajan en las instituciones. Digamos, la institución es como una caja y adentro hay personas que activan estos procesos, y son las personas y la pasión que le ponen lo que hace que después una región tenga una cultura fuerte, que la gente, los turistas visiten un lugar y pongan en valor o puedan ver con valor ciertos edificios, ciertas situaciones. Entonces, es nuestro compromiso educarnos a nosotros mismos y también educar a otros, o por lo menos comunicar el valor que tienen nuestras cosas, nuestra habilidad, nuestro arte, nuestra cultura. Bueno, Gustavo, con vos quisimos celebrar el Día del Diseñador Industrial, el próximo 29 de junio, así que fue un lujo, un gusto tenerte. Nos costó conseguirte, pero aquí hemos conseguido esta nota. Pero bueno, mucha suerte en el trabajo que están haciendo, y realmente felicitaciones. Y bueno, ojalá que esto sirva para que la gente tome conciencia de un montón de cuestiones cotidianas, ¿no?, que hacen referencia al diseño y que de pronto no las tienen en cuenta, ¿no? Bueno, yo aprovecho a agradecerte a vos especialmente porque, bueno, desde que te conocí también sé de la tarea que estás llevando a cabo. Trabajar en las provincias parece algo insólito, pero es una tarea mucho más compleja que trabajar en Buenos Aires, sobre todo difundiendo el valor patrimonial o el interés, por ejemplo, en tu caso, de la arquitectura, del urbanismo, de la conservación, de estas miradas integrales. También conocí a Mariel, tu hermana, que es una documentalista súper interesante que pone en evidencia un montón de procesos artesanales, de comunidades y de cosas que, si no hay una persona que las cuente, son historias que tal vez se extinguen, como muchas historias. Entonces, ahí está el valor también de quienes transmiten esta información y de quienes le aportan con su tiempo y con su mirada este valor. Después nos permite a todos nosotros acercarnos y disfrutar de estos conocimientos. Así que, sobre todo, a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu reconocimiento que nos honra. Bueno, estuvo con nosotros el diseñador industrial Gustavo Quiroga, presidente de la Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, nos vemos. Saludos a todos. Saludos.